A las 2 de la tarde es la cita de hoy en la Cámara de Diputados, sesión para debatir 3 proyectos que el gobierno incluyó en el llamado a extraordinarias. El principal, el presupuesto para el próximo año, y además 2 proyectos que impulsa el gobierno. Uno, el de inocencia fiscal, ustedes se acordarán, que busca garantizarle seguridad a aquellos que saquen dólares del colchón y no tengan cómo demostrar que no hubo detrás de esa compra de dólares evasión tributaria. Es una suerte de blanqueo encubierto, pero lo que hace es básicamente invertir la carga de la prueba, ¿no? A partir de ahora no va a ser el ciudadano, el contribuyente, el que deba demostrar el origen de los fondos, sino eventualmente la AFIP la que deba demostrar que tiene alguna sospecha y avanzar con la investigación sobre el contribuyente. Claro, el gobierno está impulsando esto de modo tal que uno se imagina que esa investigación no va a ocurrir o no va a ocurrir en la mayoría de los casos. Y por otro lado, también se amplía el límite para que la evasión tributaria no se convierta en un delito penal económico, que el umbral de la evasión pase de 1,5 millones de pesos, a partir de eso hoy es considerado un delito penal económico, un delito tributario que se investiga en la justicia penal y se va a 100 millones de pesos, de modo tal que hay mucho margen para utilizar dinero que no está registrado. El objetivo del gobierno es que ese dinero ingrese, sí, al sistema financiero. Y por otro, el proyecto que el gobierno impulsa para evitar que un funcionario, esto incluye a diputados y senadores, impulsen proyectos de ley o proyectos de cualquier tipo, que se inicie un programa del Estado sin recursos genuinos, es decir, sin fuentes de financiamiento explícitas y genuinas para financiarlo. Esto es para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas y el superávit fiscal. ¿Cómo le fue a hacer el gobierno poniendo a prueba el nuevo mapa del poder parlamentario? Le fue muy bien. En el dictamen de comisión logró una mayoría muy holgada de firmas para dictaminar un proyecto que además tuvo cambios y ahora vamos a estar contándolos. Logró, por supuesto, en las 49 diputados que conforman la Comisión de Presupuesto y Hacienda, las 20 firmas de La Libertad Avanza, por supuesto, 4 del interbloque que ya tiene nombre, Fuerza del Cambio, donde está el PRO, el MID y otras, la UCR con peluca, para decirlo, y además 4 votos que responden a los gobernadores que ya se han convertido en aliados, vamos a decirlo, firmes del gobierno, ¿no? El gobernador de Catamarca, el de Tucumán, el de Misiones y por supuesto el de San Juan. Orrego, que es radical, los otros son de extracción peronista, pero lo cierto es que todos contribuyeron al dictamen de comisión. Al gobierno le costó plata lograr esos acompañamientos. De hecho, se giraron en las últimas horas dinero del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional. Es dinero que le corresponde a las provincias, pero que se distribuye solo en caso de emergencia. No quedó claro cuál es la emergencia, pero Tucumán recibió 20.000 millones de pesos, Misiones 12.000 millones de pesos y Chaco, otro aliado del gobierno, 11.000 millones de pesos de este fondo de los aportes del Tesoro Nacional, y se vio reflejado. Ayer Tucumán firmó el dictamen, Misiones firmó el dictamen y todavía no se sabe exactamente qué hay para las otras 2 provincias, ¿no? Para Catamarca y para San Juan. Sí se puede intuir que Catamarca está muy contento con el proyecto que ingresó al Senado para modificar la ley de glaciares y garantizar inversiones mineras en esa provincia y también en las otras provincias de la Mesa del Litio y de la Mesa del Cobre. La Ciudad de Buenos Aires, los diputados del PRO firmaron, pero en disidencia. ¿Por qué? Porque en el proyecto original no se había incluido la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, algo que le reclamó el jefe de gobierno tanto al ministro Caputo como al ministro Santilli, pero una vez que se firmó en disidencia, las negociaciones continuaron y durante la tarde hubo un acuerdo que lo motorizaron Ritondo, el presidente de la bancada del PRO, con Martín Menem y Diego Santilli, el ministro del Interior, para que finalmente
se incorpore un párrafo en el proyecto de presupuesto que se va a empezar a tratar a las 2 de la tarde, donde dice que se faculta al jefe de gabinete a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es en el marco de la causa que inició la Ciudad de Buenos Aires a Nación, para que finalmente se restituya el 2,95% de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Con eso garantizado, van a estar garantizados los votos del PRO en el recinto de la Cámara de Diputados. Y también hubo una novedad por la que algunos diputados también de este club de socios del gobierno votaron en disidencia, que fue la incorporación de un artículo, del artículo 75, por el que se derogan 2 leyes de las que este año impulsó la oposición. O sea, en un artículo de la ley de presupuesto se prevé la derogación de 2 leyes. ¿Cuáles son las leyes? La ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. ¿Se acuerdan? Las aprobó el Congreso, las vetó el presidente de la Nación, insistió el Congreso, finalmente el gobierno después no le quedó otra que promulgar la ley, pero emitió decretos para que no se puedan implementar. Bueno, ahora se incorporó al proyecto de ley de presupuesto para que directamente se deroguen. La que se salvó es la ley de emergencia en pediatría, la que se conoce como la ley del Garrahan. Esa todavía va a estar vigente. Hay que ver después si los recursos que llegan al sistema de pediatría alcanzan para cubrir lo que establece precisamente la ley. Y esto generó mucha controversia ayer en la reunión de presupuesto y Hacienda, porque claro, la oposición, que había logrado mayorías para construir, incluso la insistencia, lograr que 2/3 de los diputados sostengan una ley, ahora un articulito en la ley de presupuesto las voltea. Y de hecho vamos a escuchar algunas voces de los diputados opositores, precisamente quejándose de esta maniobra del oficialismo, ahora que está estrenando una nueva cuasi mayoría. Escuchemos al diputado por Santa Fe, Agustín Rossi. Nosotros vamos a presentar un dictamen que es similar al que han presentado nuestros compañeros, los que integraron el bloque hasta el 10 de diciembre de este año. Un dictamen distinto de rechazo del presupuesto que presenta el oficialismo, habida cuenta que una cantidad de las problemáticas más importantes que hemos debatido durante todo el año pasado no están incluidas, ¿no? Allí no está incluido ni un financiamiento acorde al sistema universitario, ni la vigencia de la ley de emergencia para las personas en situación de discapacidad, ni tampoco todo lo que significa las residencias pediátricas y la emergencia en pediatría, que tiene un impacto directo en los trabajadores del Garrahan, y obviamente que menos aún todo lo que es el aumento de emergencia que venimos sosteniendo para los jubilados y pensionados. Por lo tanto, es un presupuesto que profundiza el modelo recesivo económico que lleva adelante el presidente Milei. De hecho, Unión por la Patria presentó un dictamen en minoría con 18 firmas, las 18 firmas del bloque, y también Provincias Unidas, en el interbloque que tienen con la coalición cívica y con Encuentro Federal, también presentaron un dictamen de minoría con solamente 3 firmas y que van a intentar, por supuesto, que sea aprobado esos dictámenes y no el del oficialismo en la Cámara de Diputados. Precisamente uno de los diputados del interbloque Unidos, estamos hablando de Nicolás Mazzot, habló precisamente sobre esta incorporación que hizo el oficialismo al proyecto para derogar las leyes que este mismo año, en el comienzo del año, impulsó la oposición. 1,5 superávit fiscal que ustedes están proyectando, porque es 0,8 comparado contra un 1,5. Entonces, ¿alguien tiene la entereza, los fundamentos, tal vez, la audacia de explicarnos a todos nosotros qué diablos estamos votando? ¿O lo vamos a hacer así, calladitos nomás? La degeneración fiscal acá no cuenta. O sea, hay para que la compraventa de inmuebles no pague más impuestos, pero no hay para el Garrahan. ¿No? ¿Es así? Hay para que las empresas que pudieron reportar ganancias este año, que no son muchas, presidente, son de algunos pocos sectores, para esas, solamente para esas, va a haber una reducción impositiva.
Lo que se estaba refiriendo a Imazot era el proyecto de reforma fiscal que todavía no presentó formalmente el gobierno, pero que ya hizo circular y que contamos esta semana aquí, que precisamente lo que está buscando es algunas exenciones impositivas, cambios, por ejemplo, para que algunos sectores no paguen impuesto a las ganancias de, por ejemplo, resultados financieros, ¿no? Y también, por ejemplo, para la compra-venta de inmuebles, en la comparación que venía haciendo recién Imazot. Por supuesto, el presidente de la comisión, estamos hablando de Alberto Venegas Lich, defendió los cambios que introdujo el gobierno y, por supuesto, el dictamen del oficialismo. Estamos, como digo yo, hace 2 años en un naufragio kirchnerista donde por ahí se dice, che, hay gente que está también tragando agua salada. Bueno, se trata de hacer lo mejor posible y de hecho si ves cada caso, y esto quizás no quiero tomarle tiempo a todos, ves que el gobierno está poniendo los recursos necesarios y disponibles en cada uno de esos 3 aspectos que decís. Por eso también Santiago Santurio, por ejemplo, vinculado a la jubilación, apuntaba bien que hemos vivido dándole al jubilado un pesito en un bolsillo y le sacábamos 4 con la inflación y con la pérdida del poder adquisitivo. Entonces es algo que sirve mucho para mantener políticos en la política y perpetuarse en el poder o tirar hasta la próxima elección, pero en perjuicio de la gente, y está demostrado que han dejado el 57% de los argentinos en la pobreza. Entre otros recortes, además, que tiene este proyecto de ley, recordemos, está el mínimo, el piso del 6% del PBI en educación, eso también desaparece. También hay recortes para la educación técnica, para el complejo científico, es parte del proyecto de ley. A las 2 de la tarde está convocada la sesión, se espera una sesión larga, maratónica. Efectivamente, yo creo que mañana, cuando arranquemos el noticiero, va a estar la sesión, pero lo cierto es que el gobierno tiene bastante asegurada su mayoría. La matemática hasta ahora da que va a juntar un mínimo de 137 votos, necesita 129 para tener quórum y mayoría, por lo tanto se asegura el tratamiento, la aprobación, para que de hecho esta misma semana pueda llegar a ser tratado en comisión en el Senado. De hecho, en un ratito vamos a estar hablando sobre la agenda, que también va a ser muy intensa a partir de hoy en el Senado de la Nación. Eso en un ratito.